Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo 17 hoy nos habla del último rey de Israel en el norte, no en Judá, sino en Israel, en el norte, en Samaria, también conocido como Efraín, o sea, el reino de Efraín. Serían deportados a Asiria, serían conquistados y también se traerían personas de otros lugares para que vivieran allí en Samaria y se mezclaran las culturas y de esta manera se fortaleciese el imperio de Asiria y se debilitasen los territorios conquistados. Dice el versículo número 1 que en el año 12º, es decir, el año 12 de Acaz, rey de Judá, empezó a reinar Oseas, el último rey de Israel. Él era hijo de Ela en Samaria sobre Israel y reinó solo 9 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que lo precedieron. Hizo lo malo, pero no fue tan malo en comparación con otros reyes que desviaron al pueblo en la idolatría. Dice el versículo número 3 que contra este subió Salmanasar, rey de Asiria. Ya no es Tiglat-Pileser, ahora es Salmanasar, y sería interesante también estudiar y dedicarle un poco de tiempo a la historia de Asiria para ver la sucesión de cada uno de los reyes. Entonces tenemos a Salmanasar y Oseas fue su siervo y fue tributario porque esos territorios ya habían sido conquistados, pero se había conservado un pequeño reino allí en Israel, a pesar de que el imperio, el emperador Salmanasar y Tiglat-Pileser en el pasado y los que vendrían después seguirían subyugando a Israel, se conservaba el reino. Pero el rey, dice el versículo 4, el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, o sea, se le había dado cierto tipo de bondad a Oseas y Oseas estaba conspirando ya no con Siria, porque Siria también había sido derrotada, sino que había enviado embajadores a So, rey de Egipto. O sea, en la dinastía de los faraones había uno que se llamaba So y este recibió embajadores por parte de Oseas para que le apoyara a Israel. Y Oseas ya no pagaba el tributo al rey de Asiria, y esto era una ofensa para los asirios porque era sublevarse. Por eso el rey de Asiria lo encarceló, lo castigó. El rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y transportó a Israel a Asiria. Los puso en Alá y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Entonces aquí vemos que se llevan deportados a los israelitas hacia los territorios asirios para fortalecer el imperio y se debilita entonces el reino de Israel, no así el de Judá, que todavía existe porque eran 2 reinos separados. Pero Israel ha caído y esto sucedió en el año 723 antes de Cristo, esta deportación a Asiria que exterminaría por completo el reino de Israel. De hecho, Israel dejó de existir por muchos años. En la actualidad existe el Estado de Israel, que no tiene exactamente los mismos territorios que en el pasado, porque por allí está Palestina, Cisjordania y muchos otros territorios árabes que con el paso del tiempo también poblaron esos territorios. Pero ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los motivos que llevó a Israel a estar en esta circunstancia? A partir del versículo número 7, vemos nosotros las razones del fracaso de Israel. Esto sucedió, dice el relato, porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del faraón de Egipto. El escritor recuerda la historia de Israel y dice: Dios sacó a Israel de Egipto, pero ellos adoraron a otros dioses, no fueron fieles al Señor. Siguieron las costumbres de las demás naciones, no fueron una luz al mundo. El Señor había expulsado a estas naciones delante de ellos, como también las prácticas
que establecieron los reyes de Israel. Ellos hicieron prácticas abominables. Los israelitas hicieron en secreto lo que no era recto, pero Dios lo veía. Todo lo hicieron en contra del Señor su Dios. Edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fuertes. Levantaron estatuas y postes idolátricos en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, como que si nunca hubiesen sido instruidos, como si no hubiese historias que les mostrasen todo lo que Dios había hecho en el pasado, como si de generación en generación los mensajes de Dios no se transmitiesen. Israel se degradó por completo y a veces nos preguntamos por qué el mundo está como está, por qué pareciera que Dios está distante, por qué a veces no nos va bien, por qué las circunstancias tienden a ser tan adversas. Bueno, veámonos en el espejo de Israel. La sociedad, el pueblo, las personas, los reinos, los gobernantes han dejado a Dios. Israel debió haber sido una luz al mundo, pero fue todo lo contrario. Dice el versículo 10 que levantaron estatuas y postes idolátricos, quemaron incienso en todos los lugares altos como las naciones que el Señor había traspuesto ante ellos, e hicieron maldades que provocaron el enojo del Señor. Sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: no habéis de hacer esto. Por eso Dios le había dado instrucciones. Ellos no eran ignorantes, eran rebeldes. Igualmente sucede hoy. Hoy no puede existir la ignorancia porque Dios ha dado luz a muchas personas y ha dado herramientas y oportunidades para que puedan conocer su voluntad. Tenemos la tecnología, tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Tenemos la oportunidad de reunirnos en lugares para compartir y escudriñar la palabra. Pero damos mucho que desear delante de los ojos del Señor. Dice el versículo 13, el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y los videntes. Si hubo exhortación, si hubo oportunidades, hubo tiempo de gracia como la hay para nosotros el día de hoy, pero Israel las desperdició. Y les dijo: volveos de vuestros malos caminos. Dios les está haciendo o les hizo en muchas oportunidades llamados: y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a las leyes que prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Algunos han llegado a pensar que Dios cambió de parecer y eliminó los mandamientos porque se dio cuenta que el ser humano no podía vivir con esas leyes y esas restricciones. Estamos justificando nuestras acciones. Los mandamientos de Dios están vigentes, han estado siempre vigentes. Somos nosotros los que no hemos querido vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, y por eso envía mensajeros, envía profetas, envía exhortadores para que las personas reflexionen. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo en el presente, y como en el pasado estamos desperdiciando el tiempo y las oportunidades. Dice el versículo 14, ellos no obedecieron, antes se endurecieron como sus padres que no creyeron al Señor su Dios. Es muy fácil juzgar a Israel, es muy fácil hablar de Israel, que eran tercos, rebeldes, pero nosotros no somos iguales. No estamos tratando de justificar nuestras acciones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos para que Dios se adapte a nuestros gustos. Israel quería seguir recibiendo las bendiciones de Dios, ser el pueblo de Dios, pero vivir a su manera. Y hoy pasa lo mismo. Desecharon las normas del Señor, dice el versículo 15. Desecharon el pacto que Él había concertado con sus padres. Desecharon sus advertencias. Siguieron la vanidad. Se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones vecinas, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen como ellas. Dejaron todos, dice, todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron 2 imágenes fundidas de becerros motivados por Jeroboam y postes idolátricos, y adoraron todo el ejército de los cielos. O sea, adoraban las estrellas, el sol, la luna, los ángeles, los seres celestiales. Lo mismo que sucede hoy. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue en el pasado es en el presente. Quizás muchas cosas han cambiado en sentido material, pero la tendencia del ser humano sigue siendo la misma. Dejaron todos los mandamientos, adoraron al ejército del cielo, sirvieron a los Baales
hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego, se dieron a las adivinaciones, a los agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando su enojo. Por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel, pero noten que Israel siempre se identificó como el pueblo de Dios, pero hacía todo lo contrario. Es como hoy nosotros decir que somos cristianos, pero no vivimos a la altura de nuestro cristianismo. Por supuesto que somos imperfectos, por supuesto que cometemos errores, pero no nos complacemos en los errores, no estamos contentos con la vida que estamos llevando y por eso le pedimos al Espíritu Santo que transforme nuestros pensamientos. Estamos en batalla espiritual y podemos salir victoriosos, pero por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr, necesitamos depender de Dios. Dice el versículo 15, por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel y les quitó de su presencia y quedó solo la tribu de Judá. Pero ni aún Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, pero Dios le extendería un poco más de tiempo a Judá. ¿Cuándo fue la deportación de Israel a Asiria? En el año 723. ¿Cuándo sería la deportación de Judá a Babilonia? En el año 605 a.C. Es decir, pasarían varios años, algunas décadas antes de que Judá fuera deportada a Babilonia y tenía que verse en el espejo de su hermana Israel. Pero tampoco aprendió porque el relato dice que ni aún Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, antes anduvieron en los estatutos que Israel había hecho. Y el Señor desechó a todo el linaje de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores, es decir, Dios retiró su protección hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor y les hizo cometer un grande pecado que fue la idolatría, es decir, mantener formas de culto pero totalmente erróneas. Y los israelitas persistieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos, mantuvieron esa tradición de idolatría hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia como él lo había dicho por medio de sus profetas e Israel fue trasladado a la tierra de Asiria hasta hoy en el momento que se escribió este relato. Entonces aquí hay un resumen de las razones por el cual Israel fue deportado a Asiria, por el cual Israel se debilitó y por el cual Dios retrajo su protección. ¿Quieren razones? Aquí están las razones. Y el escritor se las recuerda al remanente de Israel. ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué permite? Aquí están las razones. Hay muchas razones por las cuales hoy las personas sufren, muchas. Entre esas está el conflicto cósmico. No es lo mismo sufrir las consecuencias de nuestros errores que siendo fieles tengamos que batallar en medio del conflicto y que Satanás nos ataque. Pero cuando Satanás nos ataca, Dios promete protegernos. Ahora, cuando somos inclinados hacia el mal, pues claramente sufriremos las consecuencias de nuestro desvío. Algo más interesante aún está a partir del versículo 24 porque se habla del origen de los samaritanos. Cuando lleguemos a los evangelios, veremos que el territorio de Israel está nuevamente habitado por israelitas. En el norte, en la parte norte está Galilea, en el sur está Jerusalén, pero en el medio, entre Galilea y Jerusalén, está Samaria. Y los judíos no se trataban con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, aunque eran también israelitas porque habían nacido en ese territorio, tenían una historia un poco diferente a la de aquellos que salieron de Egipto y cruzaron el río Jordán. Cruzaron el Mar Rojo, pasaron 40 años por el desierto. Los samaritanos eran una mezcla de naciones extranjeras que habían sido colocados allí por los asirios. Dice el versículo 24 que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, o sea, extranjeros. Trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefaín y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos, con el paso del tiempo, claramente nacerían sus hijos, sus nietos, los descendientes. En el tiempo de Jesús, los samaritanos nacieron en esa tierra que había pertenecido a Israel, pero no eran puros completamente, no eran ese linaje de pureza, en el concepto étnico de haber sido descendientes de los hijos de David.
sino que eran razas mezcladas y por eso se les despreciaba. Había un poco de racismo también, y no solamente en ese sentido étnico, sino también ideológico o teológico, porque se habían mezclado varias tendencias ideológicas con respecto a la religión o con respecto a los conceptos que tenían de Dios y a la interpretación de los textos bíblicos, muy semejante a lo que hoy sucede. Por eso hay tanta diferencia de religiones y tantas luchas y tantas tendencias y tantas cosas, porque todo tiene una historia, pero Dios quiere encaminar a su pueblo hacia toda la verdad. Dice el versículo número 24 en la parte final que poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, estos deportados, estos expatriados, estos extranjeros empezaron a vivir. Al principio, cuando estos extranjeros que estaban ahora en Samaria empezaron a vivir allí, como no reverenciaban al Señor porque venían de otras culturas, Él envió contra ellos leones que los mataban. O sea, Dios retrajo su protección de esas personas. A ver, la tierra es tierra. Hay quienes llaman a Israel tierra santa. Pero ¿qué es lo santo en la tierra de Israel? Pues la bendición que Dios le impartió, pero por el pueblo que habitaría allí. Originalmente allí vivían los cananeos y quizás algunas otras culturas antiguas. Y Dios le permitió a Israel poseer esas tierras para que allí fuesen una luz al mundo. Dios había extendido su gracia a las naciones vecinas, pero muchos de ellos no quisieron nada con Dios. Ahora estos extranjeros están viviendo allí y aunque los israelitas están diseminados por diferentes lugares, ellos en esos lugares distantes, como lo haría Daniel en el futuro en Babilonia, ellos podrían ser fieles a Dios y Dios los iba a acompañar si se mantenían fieles. Porque Dios no está restringido a un lugar específico. Pero había una historia y los asirios se gloriaban de que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel. Y que el Dios de Israel era tan débil que había desprotegido a Israel. Y aquí vemos las razones por las cuales Dios retrajo su protección. No fue que Dios quiso abandonar a Israel, fue que Israel se apartó del Señor, pero ahora Dios iba a vindicar su nombre ante las demás naciones. Y iba a hacer de que esos habitantes en esa tierra de Samaria pudiesen conocer la voluntad del Señor y vivirla. Porque los mandamientos y las instrucciones que aparecen en el Pentateuco no eran solo para los israelitas de sangre, eran para todos aquellos que tuviesen la oportunidad de querer hacer la voluntad del Todopoderoso. Los mandamientos no están exclusivamente, como dicen algunos, para los judíos. Los mandamientos del Señor son para todos los seres humanos. Las instrucciones de Dios son para todos. Y cuando estos habitantes de otros países llegaron a Samaria, llegaron a la tierra de Israel, Dios los iba a instruir a través de sus siervos, a través del remanente. Entonces, como ellos estaban sufriendo porque los leones los estaban atacando, dice el versículo 26, entonces dijeron al rey de Asiria, la gente que traspasaste a las ciudades de Samaria no conocen, nótese que son los siervos asirios que le dicen al rey de Asiria, a Salmanasar en este caso, porque no nos indica que haya otro rey, a menos que haya pasado mucho tiempo, y otro rey se haya sentado en el trono, pero le dicen al rey de Asiria, mira, esas personas que ustedes colocaron allí, que tu rey colocaste allí, están sufriendo porque es una tierra santa. Una tierra santa, ¿cuál es la santidad de esa tierra? La tierra que Dios le había dado a los israelitas y le contaban historias, o sea que ignorancia no había. Pero los extranjeros que no conocían la ley de Dios, tampoco sabían que había una ley y ellos vivían según sus costumbres y estaban sufriendo y se preguntaban por qué estamos sufriendo. Entonces ellos mismos se dieron la respuesta, es que ellos no conocen la ley de Dios, no conocen la ley del Dios de aquel país. Por eso Él ha enviado leones contra ellos que los matan. Esa fue la conclusión que los asirios mismos sacaron. Y el rey de Asiria ordenó, llevad a uno de los sacerdotes que trajiste de allá, que regrese y habite allí. Por supuesto, los sacerdotes no eran perfectos, pero Dios tenía un remanente fiel. Recordemos que los sacerdotes que oficiaban en el templo estaban en Jerusalén, no en Israel. Así que estos sacerdotes de Israel tenían también su sincretismo, tenían sus mezclas y tenían su historia de decadencia, pero tenían conocimiento de los escritos de Moisés y de las revelaciones del Señor.
Así que se envía a uno de estos sacerdotes para que regresase al país y les enseñase la ley de Dios del país. O sea, tendría la oportunidad de hacer una obra misionera en ese territorio. Tenía la oportunidad de educar a los habitantes de Samaria. Y vino uno de los sacerdotes que había sido trasladado de Samaria, habitó en Betel y les enseñó cómo venerar al Señor. En Betel, donde antiguamente había una escuela de profetas, y él comenzó desde cero a instruirles como un misionero enviado a una selva. Allí fue él a empezar a instruir a todas estas personas, a explicarle él solito, a explicarles todo. No era una tarea fácil. No era fácil hacer que todos pudiesen entender y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y tampoco era fácil desarraigar toda esa cultura en el corazón de los nuevos samaritanos, de los nuevos habitantes de Samaria. Dice el versículo 29, pero cada nación en la ciudad donde habitaba se hizo sus propios dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Allí dice que estaban los de Babilonia, que hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, a los de Hamad y los de Hamad a Asima, los heveos hicieron a Nisbat y a Tartac, y los de Serfabaín quemaron sus hijos al fuego, a Hidramelec y a Namelec, dioses de Sefarbaín. O sea, una mezcolanza de un montón de religiones, un montón de creencias, y de paso el sacerdote tenía que ir instruyéndolos, ir guiándolos, ir ilustrándole muchas cosas, hablándoles y tratando de hacerles entender, porque quizás hablaban otro idioma y se fueron mezclando todas esas cosas, una mezcolanza, todo un sincretismo de religiones, y bueno, y esto nos da respuesta de por qué el mundo está hoy como está. Dice el versículo 32, y me llama mucho la atención porque el escritor dice, respetaban al Señor, respetaban a Jehová, veneraban a Jehová, pero nombraron sus sacerdotes de entre todas las clases de gente que oficiaban en los templos. O sea, tenían una religión mezclada. Reverenciaban al Señor, pero también honraban a sus dioses según las costumbres de la gente que habían venido. Hasta hoy hacen como entonces, no respetan ni al Señor. Ellos pensaban que respetaban al Señor porque creían que había un Dios de esas tierras, pero seguían con sus tendencias. No respetaban al Señor, ni guardaban sus estatutos y sus ordenanzas, ni la ley ni sus mandamientos que el Señor prescribió a los hijos de Jacob, a quienes llamó Israel. Y debido a todas estas mezclas era que los judíos y samaritanos no se trataban en el tiempo de Jesús, con los cuales el Señor había hecho pacto y les había mandado: no veneraréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni los sacrificaréis. Y nótese que el Señor los está instruyendo a través del sacerdote, les está llevando el mensaje, los está exhortando. El escritor hace la aclaración de que ellos no quisieron obedecer los mandamientos del Señor, no quisieron, aunque respetaban y creían en Jehová, no guardaban sus mandamientos, por lo tanto no lo estaban respetando. Ellos creían que sí, y esto también es un indicativo de que los mandamientos eran para todos los seres humanos, son para todos los seres humanos, no solo para Israel, porque el sacerdote podría decir: no, es que ustedes no son israelitas, ustedes no necesitan guardar los mandamientos, eso es solo para nosotros. Los mandamientos están al alcance de todos los seres humanos, solo que el ser humano no quiere, no le conviene, no le gusta. Sino que al Señor, dice el versículo 36, que no veneraron sino a otros dioses. Dios les prohibió que veneraran a estos otros dioses, que no sacrificaran a otros dioses, sino que al Señor que os sacó de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este veneraréis, a este adoraréis, a este ofreceréis sacrificios. Pero ellos podrían decir: pero es que a mí no me sacaron de Egipto, pero es que ahora estás aquí, en la tierra que Dios le dio a Israel. Tremendo. O sea, Dios quiere reeducar a todos los seres humanos. Las normas y preceptos, la ley, los mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de poner por obra, y no honraréis a otros dioses. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni veneraréis a otros dioses. ¿Por qué? A ver,
¿Por qué les habla como si ellos hubiesen sido liberados de Egipto y hubiesen pasado por el Mar Rojo, el río Jordán, el desierto? O sea, ¿por qué les habla como si ellos hubiesen sido participantes de eso si eran extranjeros? Era porque allí también había israelitas. No era que todos los israelitas, el 100% de los israelitas se fueron. No, allí quedaron los más pobres, los más humildes, los más débiles, los ancianos, las viudas, los huérfanos, todos ellos quedaron allí. Las deportaciones eran para las personas fuertes, los que podían ser una amenaza. Entonces allí también había israelitas. Por lo tanto, Dios les recuerda cómo los sacó con brazo extendido, pero ahora estaban viviendo una circunstancia totalmente adversa. Pero ellos no escucharon, dice el versículo 40, antes hicieron según su antigua costumbre. Aún mientras adoraban al Señor, servían a sus ídolos. Eso es lo mismo que pasa hoy. Mientras decimos creer en el Señor, mientras decimos creer que Jesús es Dios, mientras decimos que hay un solo Dios, estamos venerando imágenes o estamos pisoteando los mandamientos o estamos haciendo según nuestros placeres personales. O sea, juzgamos a Israel, pero nosotros hacemos lo mismo. Y aunque adoraban al Señor, servían a sus dioses, hasta hoy sus hijos, sus nietos siguen haciendo como hacían sus padres. Mis queridos hermanos, a pesar de esto, hay esperanza para nosotros, porque la diferencia está en la decisión que tú tomes, en la actitud que tú tomes ante las circunstancias que están a nuestro alrededor. Para nosotros hay oportunidades y debemos aprovecharlas antes que se termine el tiempo de gracia. Bueno, de esta manera hemos culminado. Ya no existe el reino de Israel en el relato bíblico. Cuando lleguemos a Crónicas, repasaremos un poco más algunos detalles importantes de esta historia de Israel. Ahora solo nos queda el reino de Judá en el sur. Pero este reino también desaparecería con los babilonios, pero eso lo estudiaremos más adelante. Por ahora hemos llegado al final de este capítulo explicativo. Si tienes algún comentario que hacer, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. También quiero invitarte a que puedas suscribirte a este canal. Si te gusta el estudio de la Escritura y quieres seguir aprendiendo, activa las notificaciones porque todos los días subimos videos en este canal. No nos resta más que acercarnos al Todopoderoso a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos porque tú nos instruyes, porque tienes misericordia de nosotros, porque nos brindas oportunidades, pero el tiempo se nos va agotando si no las aprovechamos. Guía nuestros pasos, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad y que la historia del pasado sea una instrucción para no cometer los errores que algunos cometieron, Señor, despreciando lo que tú habías revelado. Gracias porque nos amas y nos escuchas y a través de los méritos de Cristo podemos acercarnos a ti con toda libertad. Hoy te agradecemos todo esto en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Será hasta una próxima oportunidad cuando seguiremos nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras.